Tras la muerte del profeta Mahoma en el 632, se da inicio a un proceso crítico, pues muchas tribus árabes consideraban que al morir Mahoma, dejaban de estar vigentes los pactos con los musulmanes separándose de la umma. Además, debido a que Mahoma no tuvo descendencia y el Corán no contenía instrucciones claras sobre cómo se debía elegir un sucesor, la cuestión del liderazgo de la comunidad estaba abierta a diferentes interpretaciones. Los primeros conversos al Islam reclamaron a Abu Bakr como el nuevo jefe de la comunidad. Las otras facciones aceptaron su liderazgo, pero la disputa sobre la primera sucesión sembró la semilla del conflicto. Así inicia el periodo de los califas ortodoxos. Abu Bakr y sus tres sucesores, Umar, Uthman y Ali, son conocidos en la historia islámica como los califas Rashidun, y debido a su cercanía con el profeta y su apego a las regulaciones coránicas. Es con el segundo califa, Umar, que comienza la época de las conquistas árabes y la construcción de un imperio islámico, pues este califa autorizó ataques contra los flancos meridionales de Bizancio y el Irán sasánida. El éxito contra Bizancio fue rápido. Los árabes capturaron Damasco en el 635 y en el 641 ocuparon partes de Egipto. Durante mucho tiempo la cuestión de la sucesión del califato había sido ignorada en gran medida por el ímpetu de las primeras conquistas, pero cuando el califa Uthman fue asesinado por miembros de tribus árabes amotinadas en el año 656, la cuestión resurgió, dando inicio a una guerra civil. Ali fue elegido para suceder al asesinado Uthman. Ali representaba una amplia coalición de intereses que pedían una mayor igualdad entre los musulmanes, tanto árabes como no árabes, y la restauración del liderazgo de la comunidad en la casa de Mahoma, pero el derecho de Ali al califato fue impugnado por Muwiyah, el poderoso gobernador de la Siria musulmana. Se enfrentaron en la batalla de Sifín y a raíz de esta, una parte sustancial de las fuerzas de Ali retiraron su apoyo, lo que permitió a su opositor expandir su poder en Siria y Egipto e impedir que Ali estableciera su derecho indiscutible al califato. Aunque Ali estableció una capital en Kufa, en el Bajo Irak, su posición continuó deteriorándose y fue asesinado en el 661. Entonces Muawiyah fue reconocido como califa en todo el imperio y se convirtió en el fundador de la dinastía Omeya. Sus principales preocupaciones eran la continua expansión del Islam, la gestión de los recursos del Estado y la consolidación de su dinastía. Con la dinastía Omeya cambia por completo el rumbo político y religioso del imperio islámico, surgido de las primeras conquistas. El califato se convierte en un régimen monárquico y hereditario, suprimiendo el órgano consultivo. El centro político del imperio se traslada de la Meca a la antigua ciudad de Damasco. La influencia de los árabes establecidos en Siria se vuelve decisiva en el destino del imperio. Las ancestrales rivalidades de las tribus árabes condicionan decisivamente el nombramiento de algunos califas omeyas y se rompe la unidad religiosa. Tras 100 años de la muerte del profeta, la expansión del imperio continuó. Lograron abarcar desde el Indo hasta el Atlántico, desde el Sahara a los Pirineos, el Taurus y el Asia Central. La expansión de los árabes hacia el oeste culminó con la conquista de España y su entrada a Francia, cuando los detuvieron las fuerzas de Charles Martel en la batalla de Poitiers. La velocidad y la extensión de las conquistas no fueron lo más sorprendente, sino más bien su durabilidad, pues con la excepción de España, las áreas ocupadas durante el primer siglo de la expansión han permanecido islámicas o árabes. Son diversos los factores que permitieron el ritmo y la permanencia de esta expansión. Por ejemplo, que las religiones monoteístas se practicaban ampliamente entre los pueblos de los territorios conquistados, además de la tolerancia manifestada por el Islam hacia los no musulmanes. Al menos durante los primeros 2 siglos, la mayoría de los habitantes del Imperio Islámico eran considerados dhimis. Estos no eran iguales a los musulmanes y debían pagar un impuesto especial. También se les prohibía servir al ejército, usar ciertos colores, y sus residencias y lugares de culto no podían ser tan grandes como los de los musulmanes. Estas restricciones eran una forma de discriminación, sin embargo, eran una actitud inusualmente tolerante para dicha época. Además, los gobernantes árabes tendían a dejar intactas las prácticas administrativas existentes y no interferían con las costumbres locales. Nuevas formas arquitectónicas. Los omeyas de Oriente, a pesar de haber trasladado la capital islam desde la península arábiga a Damasco, conservaron sus raíces culturales arábigo-beduinas. Esto determinó que los omeyas construyeron palacios en las zonas limítrofes con el desierto del dominio sirio-palestino, edificios cuya arquitectura era deudora del arte bizantino, con mosaicos, baños helenísticos y oasis jardines, hechos a imitación de los persas y romanos, como el Palacio Qusair en el desierto de Jordania, promoviendo la construcción de grandes y ricas mezquitas tanto en la península arábiga como en la zona sirio-palestina. Así, la mezquita de Damasco, o en Jerusalén, la cúpula roca y la mezquita de Aqsa están construidos según los modelos del arte bizantino, aunque con nuevas técnicas surgidas para solucionar los problemas específicos que planteaba el culto musulmán. En sí, los omeyas no poseían una tradición artística y hubieron de adaptar las formas arquitectónicas de otras culturas. En la mezquita de los omeyas en Damasco se utilizó por primera vez tanto en mira como en el nicho que marcaba la quibla. Los omeyas eran trabajadores locales y arquitectos. Los elementos orientales y occidentales se combinaron para dar un nuevo estilo islámico distintivo. Por ejemplo, las paredes de Qusair están construidas con piedra tallada a la manera siria. Las bóvedas son un diseño mesopotámico y los elementos coptos y bizantinos aparecen en la talla decorativa. Los omeyas son conocidos por sus castillos del desierto, algunos nuevos y otros adaptados de fuerzas anteriores. Los palacios fueron simbólicamente defendidos por muros, torres y puertas. Las mezquitas fueron realizadas en algunas ocasiones de manera improvisada. En Irak evoluciona a partir de recintos cuadrados, diseños hipóstilos. En Siria los omeyas preservaron el concepto general de un corte rodeado de pórticos. En Siria las iglesias se convirtieron en mezquitas al bloquear las puertas oeste y hacer entradas en la pared norte. La dirección de la oración estaba hacia el sur, hacia la Meca.
El imperio Omeya se vio afectado por la disidencia causada por la política de exclusivismo árabe adoptada por la élite gobernante, pues administraban los asuntos fiscales y sociales del imperio de tal manera que favorecían a los árabes y discriminaban al creciente número de conversos al Islam que no eran árabes. En el año 750, el descontento culminó con una revolución violenta formada por diversos grupos opuestos a la dinastía Omeya por ser un gobierno, si no antiislámico, sí considerado contra el Islam y sus preceptos. Esto implicaba que quien reemplazara y sucediera a los omeyas debía gobernar de acuerdo con el espíritu del Corán y con las tradiciones del profeta y sus compañeros. Las proliferaciones de las ideas que tuvieron los abasíes fueron adaptadas por simpatizantes, una lucha por la hegemonía doctrinal y para que la interpretación del Islam fuera la única y correcta. El Islam empieza a tener influencias persas y con el paso del tiempo se va alejando de las raíces del Corán y del Islam no ortodoxo. Durante estos 5 siglos del califato llegan cambios en la religión, en el poder y sobre todo importantes hechos con respecto a la ciencia, arquitectura, medicina, astronomía y más. Los abasíes llegaron al poder tras la derrota del califa Omeya en 750. El líder de los abasíes, Al-Abbas, fue proclamado califa y lo primero que hizo fue dedicarse a eliminar a sus contrarios omeyas. En 750 tuvieron el poder sobre Asia Central tras la batalla del río Talas, en donde vencieron a los chinos. El primer líder murió 3 años después y heredó el control al-Mansur. Este nuevo líder siguió los pasos del fallecido líder y continuó eliminando a sus enemigos, como por ejemplo los yaríes en el norte de África, los ibadíes y los sufis. De la misma manera asesinó a muchos chiitas. La violencia y la fuerza eran ahora la base de la imposición. Por otro lado, llegó un tipo de modernización en la administración y el poder absolutista. Los puestos más importantes los tenían los musulmanes y no los árabes. La organización del poder fue teniendo más división de responsabilidades y se creó un segundo al mando que controlara diferentes sectores. En este periodo se da lugar a la aristocracia militar y mejoramientos técnicos de las ciudades. Bagdad se vuelve la nueva capital del califato. En 786 se comienza el poder de Harun al-Rashid. Se mantiene en el poder casi por 30 años, en los cuales el califato abasí llegó a su auge. Este periodo tuvo muchos sucesos muy importantes para el futuro, como por ejemplo las traducciones de textos antiguos al árabe. Se retoman muchos conocimientos científicos de los antepasados. Los números y el álgebra fueron descubiertos en la India, pero fueron expandidos por Occidente. El libre albedrío y la igualdad entre musulmanes son ideas que comienzan a ser utilizadas, puesto que el Corán ya no es la única fuente de ideas. El comercio en su máxima potencia, la separación de las élites con el resto y el aumento de los esclavos fueron también elementos importantes de este periodo. De cierta manera se empezó a orientalizar el Islam. Se entendió que al final el Corán estaba escrito por el hombre, cada vez más alejado de la ley coránica. Tras morir el califa se buscó dividir el califato en dos para sus hijos Al-Amin y Al-Mamun. Problemas entre ellos crearon conflictos y peleas del territorio, por lo que Al-Mamun en 803 se volvió el poder único del califato y después nombró a un heredero chiita Al-Rida, por lo que los nobles abasíes se enojaron mucho. Al-Mamun se instaló en Bagdad y sacó a los iraníes. El Corán se puso en duda y los musulmanes inventaron la Inquisición para terminar con los herejes que promovieron las viejas tradiciones y solo veían como poder al Corán. En 833 Al-Mutasim subió al poder y siguió expandiendo la doctrina de Al-Mamun. En 1847 llega al-Mutawaki y dio poder a los ulemas, quienes dictaron las normas del nuevo sunismo ortodoxo. Además, al-Mutasim capturó al líder chiita, quien era el último descendiente de Mahoma, y logró huir y esconderse. Por lo tanto, los chiitas estaban molestos y creían que la justicia llegaría algún día. A este califa lo asistieron los turcos por conspiraciones y comienza la anarquía de Samarra. Poco a poco se fueron independizando los territorios como lo que hoy es Túnez, Egipto, por lo que la estabilidad estaba en duda. Muchos conflictos y batallas se llevaron a cabo por el poder y el control. Fue hasta 870 que el califato se recuperó con Al-Mutamid, pero una vez más la estabilidad fue algo fugaz. Por ejemplo, podrían ser las revueltas de esclavos sudaneses, una guerra de 24 años en los cuales asesinaron a los esclavos. Los califas abasíes gobernaron con la ideología diferente del Islam, con la intención de legitimarse. Como mencioné antes, un nuevo imperio que buscaba ser el correcto y expandido. La concepción islámica del poder político era totalmente negada. El califato no existía para la región, aunque importante es mencionar que no es una negación a la religión, simplemente fue una actualización de las tradiciones imperiales anteriores. Durante este periodo la ciencia tuvo un rol central. Aprender era alentado dentro del Islam y las dos ciudades donde se concentraban los académicos eran Bagdad y Damasco, aunque Al-Ándalus también se volvió un punto importante. El periodo de Al-Khwarizmi, durante el siglo IX y X, fue el punto donde la medicina clínica moderna y las matemáticas empezaron. De su nombre se deriva la palabra algoritmo. Durante este califato se crearon los números arábigos como sistema de medición matemática junto con la introducción al cero. Los conocimientos filosóficos de Aristóteles y Platón fueron conservados en textos en árabe, los cuales después influenciaron la etapa del Renacimiento europeo. Un autor importante de la Edad de Oro del Califato fue Ibn Khaldun, quien expuso los principios de la sociología moderna. A partir de este periodo, el paradigma sobre la ciencia en el Califato pasó de ser una escuela tolerante y que alentaba la ciencia a una más conservadora. En cuanto a la astronomía, se llevó a cabo la traducción al árabe del libro Almagesto de Ptolomeo, el cual incluía el modelo geocéntrico, los equinoccios, solsticios, eclipses, entre otros. El mundo islámico, por su parte, aportó la introducción de la trigonometría para la medición del tiempo con respecto al Sol y la Luna. También se creó el estilo arabesco, el cual evita la representación de la vida como plantas, animales o personas de manera tradicional. En su lugar utilizan patrones y figuras geométricas que forman el follaje sin serlo, los cuales eran utilizados para adornar edificios.